Bueno, Sara, Juan, buenas tardes para los dos. Primero me presento, mi nombre es Daniel Ramírez Tavares, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Procesal Penal, tengo estudios de maestría de la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Penales, he sido docente de las materias Introducción al Derecho Penal, Penal General 1, Penal General 2, Penal Especial, Derecho Procesal Penal, Penal del Infante y Adolescente, y bueno, y de muchas otras que no recuerdo. Soy litigante hace 10 años, defensor, siempre he querido ser defensor y hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes casos de alto impacto dentro de la ciudad de Medellín. Gracias. Bueno, pues le hago una pregunta. Desde lo que usted ha experimentado desde su rol como abogado, defensor y litigante, ¿usted cuántos casos ha llevado en temas del feminicidio? En temas de feminicidio hemos estado en 3 como representación de víctimas y hemos estado en uno como defensor. Y ese que estuvo como defensor, ¿cuál fue el resultado del proceso? ¿Terminó en Condena, condena o terminó en en...? condena. Ok, bien. Digamos que desde el punto de vista normativo y Uh -huh. dogmático y de lo que debe ser, digamos, los tipos penales, ¿considera que el feminicidio fue necesario su tipificación como delito autónomo o el homicidio agravado por la circunstancia del género era suficiente? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que los jueces son quienes se encargan de aplicar la ley y de aplicar la dogmática, ¿cierto? Y los jueces siempre van a estar atados a lo que diga la ley. Más o menos, como decía Beccaria, la no interpretación de la ley hace que el juez sea justo, porque es aplicativo con la ley existente para todas las personas. Vamos a partir de ese caso, porque se podrá decir, en gracia de discusión, no, es que los jueces tienen la potestad de aplicar uno u otro, pero es que los jueces, si objetivamente se genera el tipo penal, tienen una obligación jurídica que se les impone a ellos. Partiendo de eso, digamos que partamos de ahí. Ahora, ante la pregunta en concreto, ¿debió haberse creado el tipo penal de feminicidio? Y hay que mirarlo de dos ópticas. Primero, estamos hablando de una población de la sociedad, como es la población femenina, que claramente ha sido durante varias épocas y durante gran cantidad de años por debajeada y pisoteada en sus derechos, en las agresiones que se han dado con ellos y que ante todo merecen una protección especial. ¿Sí? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Quién es el encargado de generar esa protección especial a esa parte de la sociedad que es vulnerable? La pregunta que nos tenemos que responder ¿es el derecho penal el encargado de proteger los bienes jurídicos de las partes de la sociedad que son más vulnerables? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bajo mi punto de vista, el derecho penal no es el encargado de proteger esos bienes jurídicos. Y eso se debe, digamos, a la equivocada observancia o la finalidad equivocada que se le ha dado al derecho penal. Porque es que el derecho penal no está hecho para ser utilizado como un medio para obtener la política criminal. El encargado de generar la política criminal dentro de un Estado siempre va a ser la rama ejecutiva del poder público. ¿Y quiénes conforman la rama ejecutiva del poder público? Pues las personas que nos gobiernan a nosotros. Y ellos tienen que ser los encargados de crear políticas públicas para que las partes más vulnerables dentro de una sociedad puedan tener una especial protección. Y usted me dirá, profesor, pero si ellos requieren una protección especial, ¿por qué no creamos tipos penales que protejan esos bienes jurídicos? Y ahí se generan dos problemas. El primero, usted está privilegiando bienes jurídicos de un sector de la sociedad por encima de otro sector de la sociedad. Y eso no está bien, porque eso genera digamos que genera un desequilibrio de derechos con respecto a una población y a otra población. Y se supone que estamos en un estado de derecho donde absolutamente todos, independientemente si eres hombre, si eres mujer, si eres trans, si eres homo, tienes exactamente los mismos derechos. Me explico, yo no puedo ser trans, yo no puedo ser mujer, yo no puedo ser bisexual o homosexual, alegar por unos derechos superiores cuando claramente ese ha sido el flagelo del que yo he sufrido durante toda mi vida, o digamos que ese es el flagelo que ha sufrido esa parte de la sociedad durante la existencia. Entonces, a costa de lo que tú sufriste dentro de ese, digamos, ese tramo histórico, ahora que lo sufran otros, porque yo ya lo sufrí. Yo creo que ni para un lado ni para el otro. Yo creo que lo que debe asegurar es un equilibrio en derechos que debe quién asegurar quién, el Estado. Y digamos que ahí se genera otro problema,
Y es el problema de la política criminal. Partiendo como segundo punto. ¿Y por qué hay un problema con la política criminal? Si partimos que el encargado de aplicar la política criminal es el Ejecutivo, es decir, las personas que nos gobiernan, si nosotros le damos esa responsabilidad al derecho penal, el derecho penal no protege esos bienes jurídicos, no los protege. Es decir, en realidad no se está utilizando el derecho penal para protegerlos. Estas personas, digamos que quienes se supone que son protegidos a través del tipo penal del feminicidio, han venido estadísticamente sufriendo los mismos ataques y la misma vulneración de sus derechos, incluso con posterioridad a que se tipificara la conducta. Y pues, aquí estábamos buscando los datos. Les voy a hablar con datos. Bien, imagínense que en el 2015 hubo 122 procesos de feminicidio. Pero en el 2016, ya con el tipo penal instaurado, la cifra subió a 306. En el 2017 subió a 462. En el 2018 subió a 595. En el 2019 subió a 608. La pregunta es, ¿sirvió para algo la tipificación del feminicidio para evitar que la población vulnerable que se pretendía proteger no sufriera estos ataques? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no sirve? Porque le dimos al derecho penal una responsabilidad que no tiene por qué cargar. Bueno, y teniendo ya el punto de que el tipo penal ya fue creado, ya está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿consideras que su estructura cumple los requisitos que debe tener un tipo penal? ¿O podría haber algún vacío jurídico que esté viciado ese tipo penal? No, digamos que para que pueda existir un tipo penal, son 5 los requisitos básicos que se tienen que llenar. Que haya un sujeto activo, un sujeto pasivo, un verbo rector. Esos son los 3 ingredientes claros que debe tener un tipo penal. Y algunos, excepcionalmente, como es este, deben tener el ingrediente normativo o como no es este, debe tener un objeto. Si un tipo penal cumple con estos 4 elementos, ya se puede considerar que es un tipo penal y que además puede ser aplicado a la norma. Pero ¿dónde se genera el problema? Digamos que yo más o menos quiero saber tú hacia dónde vas, mi querido Juan. ¿Dónde se genera el problema? Cuando hay digamos, un concurso aparente entre conductas. Porque se podría decir, hombre, si yo atento contra una mujer, ¿qué estoy cometiendo? Un homicidio. Pero al mismo tiempo, si tú vas al artículo 104A, vas a encontrar que estás cometiendo un feminicidio. Entonces tú empiezas a decir, hombre, ¿aquí qué hay? ¿Hay un homicidio o hay un feminicidio? Digamos que la doctrina ya se ha decantado por establecer que cuando la conducta se asemeja de una forma descrita y de forma objetiva a un tipo penal más específico, debe aplicarse a este. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué es el feminicidio? ¿Y cuáles son las causales que generan el feminicidio? Y ahí vienen 2 problemas. El primero es que se supone que el feminicidio, no solo en Colombia, sino el desarrollo, digamos, doctrinal y jurisprudencial que se le ha dado en el exterior, se genera en los eventos en los cuales se atenta en contra de la vida, la honra y la dignidad de una mujer por razón de su identidad o por razón de su género. Y si se atenta en razón del género, pues estaremos hablando de feminicidio. Digamos que objetivamente eso sería el tipo penal de feminicidio. Y digamos que ahí podemos decir, hombre, si yo atento contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, digamos, por un odio de género, diríamos, hombre, típicamente puede existir, porque ya la finalidad que persigue el sujeto no es matar por matar, es decir, yo mato a porque me cae mal, yo mato a porque me fue infiel con mi esposa, yo mato a porque le pegó a mi hijo, ¿cierto? Digamos que ahí sería el 103. Pero en este caso, y partiendo de esa óptica, es que yo ya mato a porque es mujer. Entonces yo es que estoy atacando el género, ¿cierto? No el por qué. Yo a ti te mato simplemente porque eres mujer, punto. Entonces, ahí podría tener en gracia de discusión, y no para proteger el bien jurídico, porque vuelvo y repito, los tipos penales, así me digan lo contrario, no protegen bienes jurídicos. Lo que protegen bienes jurídicos en sede de responsabilidad y necesidad de pena, según Roxin, son las penas, porque generan una coerción psicológica en el delincuente. Pero, volviéndonos a venir acá, en gracia de discusión, si se llegara a asegurar que el tipo penal cumple con esos estándares porque el ataco o intento asesinarla o la asesino por ser mujer, hay otros problemas. Y es que vienen y aparecen unos literales que empiezan a describir una serie de circunstancias en las cuales, si se llegan a generar,
también estamos hablando de feminicidio. Entonces ya te quitan la posibilidad de que el feminicidio sea un ataque de género, sino que simple y llanamente, si tú has tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima o una amistad, ya es feminicidio. Y ahí se cae el género, porque entonces ya no te estoy atacando por género, sino que tú me estás condenando, no porque yo te ataqué por ser mujer, sino porque tuvimos una relación de amistad, de amor o sentimental antes de. ¿Qué pasa? Objetivamente se caen digamos, los requisitos objetivos del tipo original del feminicidio. Esto deja, digamos, sin un sustento lógico, típico de sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector, y lo que anularía es el ingrediente normativo, porque el ingrediente normativo lo que dice es que te mate, en gracia de tentativa, intente hacerlo por el hecho de ser mujer, pero cuando vas a los literales, esto se cae, porque empieza a crear una serie de nuevas conductas que no tienen, digamos, o no se equiparan con lo que tiene el texto principal de la tipicidad objetiva. Haciendo una conexión con eso, digamos, con esa estructura típica, los requisitos que debe tener un tipo penal, ¿podrías explicar cuáles son realmente esos elementos dogmáticos? Es decir, explicar su tipicidad, tanto subjetiva como objetiva. Bueno, mire, el tipo penal de feminicidio no tiene un sujeto activo que sea calificado. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede cometerlo. Pero yo los invito a ustedes que hagan digamos, una investigación, que lo miren por encima. No lo sé, desconozco el dato, pero no conozco todavía la primera condena por eso. Si tenemos un tipo penal que no tiene sujeto activo calificado y puede cometerlo cualquier persona, quiere decir que lo puede cometer tanto un hombre como una mujer. Y la primera invitación que yo les quiero hacer a ustedes, y que yo creo que es un daño que se le está haciendo a través del tipo penal, es cuántas mujeres han sido condenadas por feminicidio. Me parece que es muy interesante hacer esa búsqueda, porque yo creo que si ha sido una, me parece que es mucho. No conozco el primer caso, pues puede existir, pero si el tipo penal está abierto, y si ustedes miran las estadísticas y las investigaciones, yo me atrevería a decir, en plena ignorancia, lo hablo desde el conocimiento que tengo, que más del 90% son casos que recaen sobre hombres, partiendo de eso. Pero tenemos que el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, y aquí es donde les venía diciendo, solo puede ser una persona que de género o identidad sea femenino. Y cuando partimos de que es un sujeto pasivo, que ahora sí es calificado, retomándolo con lo que veníamos diciendo a lo anterior, genera privilegios a una parte de la sociedad, que es a quien de género o identidad se considere femenino. Y aquí viene otro problema, y entonces, si yo mato a un hombre por el solo hecho de ser hombre, ¿qué? ¿Qué es eso? Es un homicidio. O si una mujer mata a un hombre, supongamos, una mujer que haya tenido vida íntima con un hombre, lo encontró, terminaron, lo vio con otra, y después va y lo mata a él. La pregunta es, ¿homicidio? Y la respuesta es sí. Pero si hubiera sido al contrario, hubiera sido homicidio. La respuesta es no, hubiese sido feminicidio. Pregunta, ¿el bien jurídico tutelado vida de la mujer vale más que el bien jurídico tutelado vida del hombre? La respuesta es no. La respuesta es no. Bien, ahora tiene el verbo rector. Claro, por supuesto, el verbo rector dice, quien causare la muerte. Y tiene, ahí ya tenemos los tres, el sujeto activo, el sujeto pasivo, que es calificado, tiene el verbo rector, causare la muerte, y tiene el ingrediente normativo. Dice, por motivos de su identidad o de género. Entonces miren que de 5 elementos objetivos, tiene 4. Pero de esos 4, 3 son obligatorios. Me explico. Tiene los 3 que objetivamente se necesitan, más el cuarto, que es adicional, que es el ingrediente normativo. Entonces, gramaticalmente no está mal. Gramaticalmente no está mal. Digamos que está bien compuesto. Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector e ingrediente normativo, que es adicional. Pero el problema de la tipicidad objetiva claramente se desarrolla en los literales. Repito, y como lo decía anteriormente, porque no tienen relación con el texto que se describe en el artículo 104. Pues si no tiene relación, ¿usted cómo me va a sustentar unos literales en algo que dice lo contrario? Bueno, estamos hablando sobre la existencia de la circular 004 de la Fiscalía General de la Nación, la cual establece que es obligación de todos los fiscales que vayan a llevar un caso de feminicidio, o sea, en realidad es, cuando encuentren un sujeto pasivo, que sea una mujer, es obligación del fiscal iniciar la investigación como feminicidio. Y si en el transcurso de la investigación
encuentra que no están los móviles, debe hacer el cambio de calificación jurídica al homicidio. ¿Eso es correcto? ¿Es equivocado? ¿Esa circular está correcta? ¿Debería ser al contrario? Bueno, nosotros veníamos diciendo lo siguiente. A ver, entiendo por qué se hace. Entiendo por qué se hace. Por la misma creación y la existencia del feminicidio. Por eso lo entiendo. ¿Por qué se crea el feminicidio? Por unas razones de política criminal. Unas razones de política criminal que equivocadamente se le cargan al derecho penal para evitar la vulneración del bien jurídico vida de las mujeres o de quienes se identifiquen como mujeres. Pero ya vimos que eso no funciona. Es decir, ya vimos que cargarle esta política criminal al derecho penal no sirve porque, como lo vimos ahora, los números no hacen sino ascender y ascender cada año en razón a feminicidio, ¿cierto? Pero lo entendemos en razón de política criminal y lo veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque es que, digamos que el Estado, el Ejecutivo, es quien terna la Fiscalía muchas veces trabaja para quienes conforman el Ejecutivo y como les decía ahora, no es llevar el debate a si eso está bien o mal, no, eso lo vamos a ver allá, es entender el por qué pasa, porque estadísticamente, digamos, subir los índices de condena en delitos como, por ejemplo, el feminicidio, los accesos carnales violentos en contra de los niños, niñas o adolescentes, los accesos carnales violentos en contra de las mujeres, son delitos que crean impacto en la psiquis de la sociedad. Y entonces, claro, eso nos lleva a decir, uy, no, es que claro, es que mire cómo está bien, cómo han subido el número de condenas. Pero es que aquí el problema no es buscar el número de condenas. ¿Por qué? Porque digamos que la finalidad del Estado y del Ejecutivo a través de la política criminal es que no existan los delitos, no que existan las condenas, ¿entienden? Ahí hay una clara contradicción, porque es que el Estado no puede decir, es que hemos logrado 800 condenas por feminicidio. No, el Estado lo que tiene que decir es que este año se redujo la tasa del feminicidio en un 90%. Hay una equivocación en razón de política criminal gigante. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Y es que la sociedad no entiende eso. La sociedad cree que entre más condena, tenemos un aparato de justicia que funciona mejor. Entonces tengo 800 condenas por feminicidio. Uy, no, excelente. No, la fiscalía funciona muy bien. No, el Estado está haciendo todo muy bien. No, el Estado, entiendan, entre más condenas y procesos de feminicidio hayan, nos está diciendo que el Estado cada vez lo está haciendo peor. Pero no, para entender eso, mis queridos muchachos, primero tiene que pasar por una universidad. Lamentablemente la gente de a pie no entiende ni sabe qué es la política criminal. Pero entonces, partiendo de esa situación y yéndonos entonces a la circular, repito, entiendo por qué existe. Y esa es la razón por la que existe. Ahora, si lo comparto o no. Y a eso tenemos que darle una respuesta de carácter académico. A ver, y vámonos básicamente a la ciencia dogmática. ¿Yo cómo puedo presumir la existencia de un tipo penal? ¿Cómo lo puedo presumir si ni siquiera sé la finalidad que persigue el autor? Es decir, yo no me puedo sentar y decir, es que el muerto es una mujer. Entonces, por eso es feminicidio. Usted ahí de entrada ya está atentando, como lo decíamos ahora, el derecho penal colombiano es que es finalista, con tintes de funcionalismo de Roxin. Entonces, usted en el finalismo, ¿cómo logra hacer una adecuación típica? A través de la finalidad que persigue el sujeto, como lo habíamos dicho en la pregunta anterior. Pero yo, ¿cómo parto como fiscal de presumir que es un feminicidio si ni siquiera he hecho las investigaciones que me permitan llegar a la conclusión que sí se trata de un feminicidio o no? Se trata de un homicidio que tiene la configuración típica de un feminicidio. ¿Cómo? ¿Usted está partiendo de qué? De lo que les decía ahora, de la responsabilidad objetiva. Entonces, yo no sanciono a A porque mató a B. Yo sanciono a A porque realizó una acción típica, antijurídica y culpable, partiendo de la acción típica para poder enmarcar objetivamente los elementos de la tipicidad dentro del tipo penal que le voy a aplicar. Si yo presumo de entrada la existencia del feminicidio, ¿qué estoy haciendo con ese ciudadano? Le estoy haciendo una responsabilidad objetiva. Y aquí viene un problema, muchachos, es que la Fiscalía General de la Nación lamentablemente no se han dado cuenta del nivel de responsabilidad que tienen, porque, y no voy a decir que solo pasa en Colombia, yo creo que pasa en Colombia, incluso pasa en los Estados Unidos, pasa en muchos países del mundo,
donde la fiscalía parte de un supuesto siempre de culpabilidad. Y digamos que esa es una mirada totalmente errónea. Si ustedes miran, el logo de la fiscalía es un rompecabezas. ¿Por qué es un rompecabezas? Porque la fiscalía es la encargada de encontrar esa pieza que le falta al rompecabezas. Y la pregunta, ¿la fiscalía se encarga de buscar la pieza que le falta al rompecabezas? No. Porque es que si le fuera la encargada de buscar la pieza que le falta al rompecabezas, buscaría la pieza, convéngale o no le convenga al indiciado o a la persona que está siendo investigada, y pone la pieza, porque es el ente encargado de ¿qué? De investigar. Ahí pone la pieza. No hay responsabilidad penal, llegamos a la conclusión, se pone la pieza. El problema es la mirada que, partiendo de la circular, se tiene. Y es que se parte del hecho de la ¿qué? De la responsabilidad penal de un tipo penal que ni siquiera le consta si existió o no existió. Lo único que sabe el fiscalía es que hay un muerto. Y lo único que sabe es que en razón del género es una mujer. Es la única información que tiene. ¿Por qué rayos vamos a iniciar una investigación en razón de un feminicidio? Es que eso no tiene ni pies ni cabeza, diferente a lo que les dije al inicio de la contestación de la pregunta. Seguir utilizando el derecho penal como el caballo de batalla de estos políticos corruptos que no saben hacer bien su trabajo y utilizan el derecho penal para mostrar resultados y hacerle creerle a la gente así que están haciendo muy bien su trabajo. ¿Crees que el tipo penal de feminicidio dentro de su protección debe incluir a las personas transgénero y transexuales? Sí, claro, por supuesto. Es que uno... Y esto, lo que pasa es que esta pregunta que usted me hace, o sea, usted tiene un problema con una pregunta. Y es que esta es una pregunta que, quiera o yo no quiera, uno tiene que meter su opinión personal en razón a lo que tú estás preguntando. Porque no tenerle un tinte personal sería hacer una pregunta, sería dar una respuesta hipócrita, ¿cierto? Porque digamos que los temas de género y identidad generan mucho escozor en muchas personas. Si tú me lo preguntas a mí, bueno, si partimos de lo que dice la Corte Suprema la Corte Constitucional, mujer no solamente es quien tiene los órganos reproductivos de una mujer, sino quien se considere mujer. Partamos de la jurisprudencia. Ahora, como la pregunta viene dirigida hacia mí, y es, ¿tú consideras que el feminicidio debe cobijar a quienes tienen una identidad de género femenino o se consideran mujeres? La respuesta es sí y no. ¿Y por qué sí y por qué no? No por lo que le respondí al principio. Tú por el hecho de ser mujer, por identificarte como mujer, o por, en razones de género, sentirte como mujer, debes tener una especial protección. Y soy totalmente enemigo de eso. Yo creo que nadie dentro de una sociedad debe tener un privilegio de derechos. No creo que eso deba existir, repito, porque sería hacerle a los demás lo que han padecido esta parte de la sociedad durante el desarrollo de la historia. Entonces, por esa parte, no, ni los trans, ni los que se creen mujeres, ni las mujeres. Cuando hablo del no, me refiero a todos. Ahora, ¿por qué sí? Porque es que tú no necesitas tener un aparato reproductivo femenino para sentirte mujer. Porque tú puedes tener comportamientos de mujer, sentirte mujer, identificarte como mujer, teniendo otra identidad de género, otra forma de sentirte. Y eso digamos que no puede de alguna manera soslayarse en razón de la existencia del tipo penal. ¿Por qué? Porque entonces primero irías en contra de la jurisprudencia y segundo irías en contra de la identidad de la misma persona que merece esa protección espacial por la forma en la cual se identifica y se siente. No sé si fui claro en el sí, pero en el no, ¿cierto? Listo. Con base a esa protección al género que le da la Corte a las personas no binarias, a las personas transgénero y transexuales, ¿cuáles crees que son los criterios para determinar el feminicidio de una mujer trans? ¿Cuáles son los mismos que se deben de tener para tener los criterios de una mujer? Entre comillas. Porque entonces yo digo, de una mujer, estoy diciendo que los que se consideran mujeres y son trans no son mujeres. Entonces, claro, esto se vuelve un juego de palabras. Deben ser exactamente los mismos criterios, solamente debe haber uno. Y es que quien haya sido víctima del tipo penal se considere mujer. Punto. Es decir, darle más requisitos sería volver subjetivo a lo que es netamente objetivo. Es que tú sí eres...
yo sí te puedo considerar a ti que entras dentro del feminicidio, porque es que tú sí tienes implantes, o tú sí te vistes como mujer, o es que tú sí hablas como mujer, o es que tú sí, porque entonces vamos a llenar de elementos subjetivos a lo que netamente tiene que ser objetivo. Tú te consideras mujer. Partiendo de ese solo hecho, para mí, y esto es netamente personal, porque la pregunta ya es de un punto de vista mío, debería ser el único requisito para que quien sufra estas conductas punibles, el tipo penal, se enmarque dentro del feminicidio. Pero repito, no me malentiendan, no con esto estoy de acuerdo que se enmarque como feminicidio. Aquí lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que digo cuando hablo del feminicidio, que no es equiparable en derechos a hombres y mujeres. Porque es que entonces, aquí estamos jugando el mismo juego. Si yo digo que, por razón de un aparato reproductor, estas son mujeres y estas no lo son, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo una especial protección de derechos de unos sobre otros, y eso no es justo. Entonces, el mismo argumento que utilizo para desmeritar la existencia del feminicidio es el mismo argumento que utilizo para cobijar la especial, entre comillas, vuelvo a repetir, no se me malentienda, privilegio de bienes jurídicos de quienes simple y llanamente por un aparato reproductor no sean considerados como mujeres. Me parece altamente injusto. Y objetivamente yo no puedo mirar algo que es objetivo de forma subjetiva. ¿Cierto que esa era la pregunta? Era mi opinión. Sí, sí. Ah, okay, sí. Está perfecto. ¿Por qué crees que algunos fiscales, jueces e incluso magistrados no reconocen a las mujeres trans como sujeto pasivo de la conducta de feminicidio? No lo sé. No lo sé, es que no hay una, digamos, no hay una razón objetiva que así permita enmarcarse, ¿cierto? Porque ya tenemos claro que mujer no es solo la que tiene el aparato reproductor femenino, sino que quien se identifique como mujer, porque yo, si no utilizo un elemento subjetivo, digo que no tienen derecho a acceder a esa protección, repito, entre comillas, especial de esos bienes jurídicos. Yo creo que, miren, dentro del litigio, muchachos, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces van a encontrar sesgos personales, van a encontrar puntos de vista que no se equiparan con la realidad jurídica, van a encontrar muchas injusticias. Y si ustedes me preguntan, esta es una de ellas. ¿Por qué no lo hacen? Yo podría darle aquí un argumento jurídico. ¿Qué es un argumento jurídico? Que al final sería una falacia. ¿Y qué es una falacia? Es una mentira que parece verdad. Entonces yo podría decirle, no, mire, es que estos jueces simple y llanamente, digamos, se enmarcan a lo que establece la Constitución, de quién es un hombre, de quién es una mujer, parten del hecho de que mujer únicamente es aquella que tiene su aparato reproductor femenino y que los demás son simple y llanamente hombres que se consideran mujeres pero no cumplen con el requisito especial de sus, digamos, de sus partes íntimas o de sus genitales de ser mujeres, y por ende ellos consideran que no tienen ese tipo de derecho. Yo podría aquí darles una falacia y tratar de argumentar lo que no tiene argumentación, porque no, bajo mi punto de vista, ni normativamente ni jurisprudencialmente tiene cabida ese punto de vista, que además no lo comparto. O sea, es que la pregunta la hacemos, ¿por qué? Porque si bien la Corte ya reconoció a esta población como sujeto pasivo de la conducta, dentro de nuestra investigación hemos encontrado varias sentencias, incluso de tribunales, que dicen que no se reconoce como sujeto pasivo, que eso rompe con los principios del derecho penal, que eso realmente no se puede. Entonces, por eso lo preguntamos, o sea, ¿cuál crees que es como la mirada que tienen ellos al decir no lo reconozco como sujeto pasivo? Listo. Entonces vamos a mirar, para responder a la pregunta, vamos a mirar los elementos objetivos de la tipicidad. Listo. Vamos a mirarlo objetivamente. Entonces, sujeto activo, indeterminado. Usted ya me hizo asustar, yo tengo que ir a hacer exámenes. Sujeto activo, indeterminado. Sujeto pasivo, que sea mujer. Entonces, objetivamente, bueno, y verbo redactar, causar la muerte. Ya tenemos los tres. No hablemos del ingrediente normativo. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. Si la población trans, o en algunos casos la población trans, no está siendo tenida en cuenta para la aplicación del tipo penal del feminicidio, solo se debe una razón, y es que no son considerados como mujeres. Entonces eso nos lleva a hacernos
otra pregunta. ¿Quién es una mujer? La única razón por la cual los trans no son, digamos, por el verbito, entre comillas, protegidos por el feminicidio, es porque no son considerados mujeres. La pregunta siguiente es, ¿quién es una mujer? ¿Qué dice la jurisprudencia acerca de quién es una mujer? Y la respuesta es la siguiente. La mujer es aquella que tiene su aparato reproductor femenino. ¿O no? Y se miran, sí. Pero es la única que se tiene en cuenta como mujer. Y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué? Si no solo con tener el aparato reproductor femenino, usted puede catalogarse como mujer, sino además identificándose como mujer, usted se convierte en mujer y usted parte de ello para, digamos, afirmar que por no tenerlo, usted no lo es, usted está haciendo una valoración, ¿qué? Subjetiva. Es que qué pena. Usted a mí, y esto ya voy a lo que piensa al juez, usted no llena los requisitos de ser mujer porque simplemente no tiene ese aparato reproductor, uno. O dos, que a mí me parece más grave. Supongamos, yo me identifico como mujer, pero dentro de mi identificación aparezco como hombre. ¿Quién es usted para decirme que porque un papel dice que yo soy hombre, yo no me identifico como mujer? ¿Quién es usted? ¿Quién se cree? ¿De quién se cree? Para decir que yo no soy un sujeto que merece una especial protección. Si es que, digamos, la jurisprudencia es clara, yo me identifico como mujer. Entonces la pregunta es, ¿yo soy lo que dice un papel? La respuesta, yo no soy lo que dice un papel. Prácticamente yo soy lo que soy, independientemente de que el papel diga que soy A o que soy B. Pero entonces, si yo entro y hago una valoración objetiva, voy a llegar a la conclusión. Solo bastará con que yo me identifique como mujer para ser mujer. Además, eso es un derecho fundamental y es la libre determinación de las personas. Cada cual hace con su vida lo que se le dé la gana y puede identificarse como se le dé la gana. Y es un derecho fundamental. Pero si yo parto de una valoración subjetiva, es decir, usted no es mujer porque simple y llanamente, o un papel dice que usted no es mujer, uno, o dos, porque físicamente no es mujer. Y eso ya que requiere una valoración objetiva, una valoración subjetiva. Y creo ahí es donde, por eso vuelvo al inicio. ¿Recuerdan cuando hablé de becaría? Lamentablemente eso hoy en día no se aplica, pero becaría, uno de los principios básicos del libro de los delitos y las penas es la no interpretación del juez. El juez no debe tener interpretación normativa, sino que debe, ¿qué? Debe apelar a la ley, porque si el juez tiene interpretación, va a ser justo con unos y va a ser injusto con otros. Listo. Y ya como última pregunta, tenemos, ¿crees que esa protección que se le da a la mujer por su perspectiva de género se debe incluir también para las personas no binarias? Y la respuesta es muy sencilla, no se debe incluir para nadie, ni siquiera para las mujeres, para nadie. Es que las respuestas a las preguntas anteriores las respondí desde el principio de la no desigualdad de derechos. Entonces, cuando me hacías las preguntas anteriores, claro, yo iba hacia la población que merece estar cobijada por una especial protección, entre comillas, ¿cómo la voy a sacar de acá? Pero ya esta pregunta que es clara, ¿crees que esta población que también es vulnerable a ser parte del feminicidio? La respuesta es no, pero ni esta, ni la que está, porque es que no, miren, no puede haber un privilegio de derechos para ningún sector de la sociedad, no puede existir, porque eso parte de la desigualdad de derechos. Yo no puedo partir del hecho de que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, pero tampoco puedo decir que la vida de una persona trans vale más que el de una mujer, pero tampoco puedo partir del que el de una mujer vale más que el hombre, y así, infinitamente. Cada sector de la sociedad, cada vida de la sociedad es igual de importante. Es igual, el bien jurídico vida es igual de importante para absolutamente todos. Es que si usted crea el feminicidio, usted tiene que crear el homicidio. Entonces, ¿usted qué va a acabar? Va a acabar con el homicidio. Partiendo de eso, yo creo que es una perspectiva totalmente equivocada. Pero entonces, digamos que porque digamos que estamos en un momento histórico en el que dos vertientes se están, digamos, aporreando mucho, porque nosotros pasamos de ser una sociedad que aplastaba a la población femenina y aplastaba a la población trans.
En los últimos 10 años la población trans ha venido acá, y la población femenina acá, y para ese populismo punitivo, ¿qué ha pasado? Hemos querido pisotear la otra parte de la sociedad. Es decir, se ha generado, y se han generado en muchos aspectos, y esto ha creado un odio social entre las partes. Entonces se han creado grupos feministas que atacan a los hombres, se han creado grupos de personas trans que atacan a las mujeres o que atacan a los hombres, y lo que se ha creado es una discusión que además es ridícula, es ilógica. ¿Y por qué es ridícula, es ilógica? Ustedes me dirán, profesor, entonces usted está a favor de que una población que ha sido discriminada, como es la femenina, y la población LGTBIQ no tengan una especial protección. Yo voy a decir, sí, pero ustedes no pueden confundir una cosa con otra cosa. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que nosotros necesitemos una mayor cobertura educativa, una mayor cobertura de socialización, una mejor educativa con razón a la tolerancia, una mejor educación sexual que nos permita entender y socializar y entender que las personas que piensan diferente también hacen parte de la sociedad. Es que una persona que sea mujer, que sea homosexual o sea trans no es diferente a mí por su forma de ver la vida o por su forma de identificarse. No la hace un humano tan como soy yo, como lo es él. No somos diferentes. Simple y llanamente, ¿qué? Pensamos y sentimos y nos sentimos diferentes. Y eso, a partir de la aceptación, es que va a generar un cambio. Pero no a partir de la criminalización de conductas que no generan ningún cambio social. ¿Por qué? Porque si lo seguimos abordando como lo estamos abordando, que además va a seguir siendo así, lamentablemente va a seguir siendo así, usted no va a sensibilizar a la sociedad, sino que todo va a continuar como está y va a seguir creando esa brecha que existe entre las mujeres, los hombres y la población trans. Usted lo que necesita es enseñarnos a ser tolerantes como sociedad. Necesitamos aprender a aceptar al otro, a reconocer al otro como es, y no a juzgarlo, no a señalarlo, y mucho menos a apartarlo. Miren, yo les doy un ejemplo. Me puedo equivocar en la fecha, pero creo que hace 4 años alguien fue y colgó la bandera LGTBI al Cerro Nutibara. Y fue un tipo y la bajó y la quemó y le hizo un show de cuenta. Y yo la pregunta es, ¿qué tiene de malo que el que se identifica como homosexual, como trans, lo exprese? ¿Qué tiene de malo? Como tampoco tiene nada de malo que yo diga que me encantan las mujeres. A mí no me gustan las mujeres, me encantan. Y la pregunta es, ¿y eso tiene algo de malo? No tiene algo absolutamente. Yo no tengo por qué no sentirme orgulloso de lo que soy, independientemente que sea hombre, mujer o trans. Entonces, no sé si me estoy saliendo de la pregunta que me hiciste, pero primero, no estoy de acuerdo ni que las mujeres, ni quien se identifique como mujer, sea, entre comillas, privilegiado y sea cobijado por ese tipo de... No estoy de acuerdo. Y segundo, creo que la finalidad que se pretende buscar a través de la criminalización de esta conducta no se está logrando, porque lo que se está generando es una mayor brecha social entre las partes que conforman la sociedad. Listo, profe. Muchísimas gracias. Eso es todo.